Buen día, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad les presentaré el desarrollo conceptual del radiofármaco actinio 225 PSMA 617 como una propuesta para la terapia alfa dirigida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Más que explicar únicamente de radiofármaco, vamos a unir conceptos como la biología molecular, la química de coordinación, la radiofarmacia, con el único fin de diseñar una terapia destruir selectivamente a las células tumorales y reducir asimismo el daño hacia otros tejidos sanos. Antes de hablar del radiofármaco, es importante comprender por qué existe la necesidad de desarrollar nuevas terapias para el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres y continúa siendo una de las causas de la mortalidad oncológica a nivel mundial. En sus etapas iniciales, el tratamiento estándar consiste en la terapia de privación de andrógeno. Su objetivo es disminuir los niveles séricos de testosterona por debajo de los 50 nanogramos por decilitro. Esta hormona va a ser la responsable del crecimiento en células prostáticas. Sin embargo, aquí aparece un principal problema. Aunque inicialmente el tratamiento funciona, conforme pasa el tiempo, algunas células desarrollan resistencia y esto conlleva a un crecimiento incluso cuando los niveles séricos de testosterona se encuentren bajos. Por ende, surge la pregunta, ¿cómo podemos destruir específicamente las células tumorales sin irradiar innecesariamente el resto del organismo? La respuesta se encuentra fácilmente en la medicina nuclear, mediante un concepto llamado teragnosis, en la cual aplica un mismo plan molecular para diagnosticar y para el tratamiento a un paciente. En el cáncer de próstata se ve sobreexpresado el PSMA, que es el antígeno de membrana específico de la próstata, cuya expresión va en aumento conforme progresa la enfermedad. Gracias a ello, podemos dirigir un radiofármaco específicamente hacia las células tumorales, dando así el alcance del tratamiento y disminuyendo la toxicidad en tejidos sanos. Precisamente bajo ese principio fue diseñado el radiofármaco actinio 225 PSMA 617. Ahora, el desarrollo de este radiofármaco se justifica porque actualmente los pacientes con cáncer de próstata tienen opciones terapéuticas limitadas, especialmente cuando la enfermedad ya se encuentra diseminada o crea metástasis. Frente a esta necesidad surge el actinio 225 como un radionúclido emisor de partículas alfa con características físicas excepcionales para aplicaciones terapéuticas. A diferencia de otros radionúclidos como el lutecio 177, este actinio va a emitir partículas alfa, lo cual va a depositar una alta energía únicamente sobre la célula tumoral, reduciendo así algún daño a las células circundantes. Además, el PSMA se encuentra sobreexpresado entre el 90 al 100% en los casos de cáncer de próstata. Por ende, convierte en un excelente diana molecular. Por ello, el objetivo de este trabajo es desarrollar conceptualmente el radiofármaco actinio 225 PSMA 617 como una alternativa para la terapia alfa dirigida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. El componente más importante del radiofármaco es el actinio 225 y su elección no es una causalidad, debido a que su selección ofrece propiedades físicas y radiobiológicas adecuadas, ya que es uno de los radionúclidos terapéuticos más potentes y disponibles actualmente. En primer lugar, posee una vida media aproximadamente de 9,9 días, un tiempo suficiente para permitir su producción, su radiomarcaje, su distribución y administración sin perder rápidamente su actividad. Sin embargo, las características más importantes del actinio 225 es la radiación que emite. El radionúclido libera partículas alfa, las cuales poseen una alta transferencia de energía muy elevada, conocida también como LED. ¿Qué significa esto? Que concentra una enorme cantidad de energía en una distancia extremadamente pequeña, aproximadamente entre 40 y 100 micrómetros, que equivale al diámetro de unas pocas células. Como consecuencia, produce rupturas del ADN, considerando un daño letal a la célula cancerígena, lo cual resulta ser irreparable. Pero existe otra ventaja adicional, que durante toda su cadena de desintegración libera 4 partículas alfa, multiplicando así su capacidad de destruir células tumorales. Por esta razón,
suele recibir el nombre de nano, ya que una sola molécula puede originar múltiples eventos citotóxicos. Además, algunos radionúclidos hijos, como el francio y el bismuto, permiten estudiar la biodistribución y dosimetría mediante técnicas de imagen como el SPECT. Sin embargo, la misma cadena de desintegración también presenta un desafío, ya que algunos radionúclidos hijos pueden liberarse y redistribuirse hacia otros órganos, así aumenta el riesgo de toxicidad. Precisamente es una de las razones fundamentales de desarrollar un sistema de quelación que retenga el actinio 225 de manera más estable. Una vez comprendidas las propiedades del actinio 225, surge una pregunta importante. ¿De dónde obtenemos este radionúclido? Una de las principales fuentes o, o desafíos para expandir la terapia alfa dirigida no es su eficacia, sino la disponibilidad limitada del actinio 225. La principal fuente de producción es el generador de torio 229, actinio 225, donde el torio actúa como un radionúclido padre. Mediante su desintegración se produce actinio 225 de alta pureza. Sin embargo, las reservas mundiales de torio son muy escasas y anualmente sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda clínica de diversas enfermedades. Por ello, se ha investigado métodos alternativos de producción, como son los reactores nucleares, aceleradores lineales, ciclotrones y radiación de torio con protones de alta energía. Aunque algunas de estas técnicas permitan aumentar el rendimiento, también presentan limitaciones importantes, como la formación de impurezas, como es el caso del actinio 227, cuya vida larga representa un problema radiológico. Independientemente del método utilizado, el actinio debe someterse posteriormente a procesos de purificación radioquímica, eliminando radionúclidos progenitores, impurezas metálicas, para garantizar una pureza radionucleica mayor al 99%. En pocas palabras, no basta con producir actinio 225, también debemos evaluar parámetros como la pureza necesariamente para la aplicación clínica. Ahora bien, disponer de un radionúclido es solamente el primer paso. El siguiente reto consiste en mantener unido de forma estable el radiofármaco con la biomolécula. Desde un punto de vista químico, el actinio 225, como se observa en la imagen, presenta un desafío importante. El ion actinio más 3 posee uno de los radios más grandes dentro de todos los metales trivalentes y además presenta una baja densidad de carga. Estas características hacen que los complejos relativamente sean inestables y con una cinética de coordinación lenta. ¿Por qué esto representa un gran problema? Porque si el actinio libre se libera del complejo durante la circulación sanguínea en el organismo, puede acumularse en tejidos, como es el caso del hígado o la médula ósea, donde sus principales emisiones alfas representan un riesgo de radiotoxicidad. Incluso algunos radionúclidos hijos, como el bismuto 213, que puede redistribuirse y acumularse en el riñón, incrementando un riesgo de toxicidad. Debido a ello, durante muchos años se ha investigado diferentes quelantes, entre ellos el EDTA, el CHX-DTPA o el PEPA o el EA. Sin embargo, todos ellos presentan problemas con estabilidad y tienen mala biodistribución y se pueden acumular en órganos no específicos. Finalmente, el quelante que demostró buenos resultados es el DOTA, ya que logró mantener una elevada estabilidad en estudios in vivo y in vitro. Podemos imaginar el DOTA como una verdadera, no sé, una verdadera jaula molecular que va a encapsular el actinio 225 y va a impedir que se libere antes de alcanzar su objetivo terapéutico. Gracias a esta estabilidad, el DOTA se convirtió como un quelante de referencia para radiofármacos terapéuticos basados en actinio 225. Ahora, un radiofármaco no solamente está constituido por un radionúclido y un quelante, también es necesario una estructura capaz de reconocer a las células tumorales. En este caso, el diseño del radiofármaco se basa en tres componentes, cada uno con una función específica. El primero es el blanco biológico. En este caso corresponde al PSMA, que es una proteína transmembrana cuya expresión es significativa conforme progresa la enfermedad, en este caso el cáncer de próstata.
De hecho, se encuentra sobreexpresada entre el 90 y el 100% de todos los pacientes con esta enfermedad avanzada, especialmente aquellos que presentan resistencia a la castración. Una elevada expresión del PSMA convierte a ser una diana terapéutica prometedora, ya que va a permitir diferenciar células tumorales de la mayoría de tejidos normales. El segundo componente es el PSMA 617, que va a actuar como un vector molecular y va a permitir reconocer el PSMA, que es un receptor. Induce a unirse y internacionalizarse en el complejo dentro de la célula tumoral. Esto es muy importante porque aumenta la retención intracelular del actinio 225, por lo tanto va a incrementar el efecto terapéutico. Finalmente encontramos al DOTA, que actúa como un puente molecular entre el vector y el radionúclido para reconocer el receptor. En resumen, el éxito del radiofármaco va a depender de la acción conjunta del PSMA, del PSMA 117 y el DOTA, que va a mantener unido el actinio 225. Finalmente, este actinio va a destruir selectivamente las células mediante la emisión de partículas alfa. Y ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que cada componente se pueda unir? Y lo realizamos mediante un proceso de radiomarcaje, en el cual sigue una secuencia cuidadosamente controlada para garantizar que el producto final sea estable y seguro para su administración en el paciente. En primer lugar, el actinio parte de un generador y posteriormente se realiza una purificación radioquímica para eliminar cualquier impureza progenitora o impureza metálica que pueda influir en el radiomarcaje. Luego se prepara mediante una reacción utilizando un sistema tampón, generalmente es acetato de amonio o EPES, ajustando de esta forma el pH entre 5.5 y 5.8, condiciones favorables para la coordinación y el quelante DOT. A continuación se incorpora el conjugado PSMA 617 y la mezcla se realiza a una temperatura de 95 y 100 grados Celsius durante 30 minutos. Ese calentamiento es indispensable porque va a acelerar la formación del complejo estable entre el actinio y el DOT. Una vez realizado el radiomarcaje, se agregan agentes estabilizantes como es el ácido ascórbico o el ácido gentísico, cuya función es captar radicales libres generados por la radiación alfa y reducir procesos como la radiólisis. Finalmente, el radiofármaco se deja enfriar a una temperatura ambiente para que finalmente obtengamos así el actinio 225 PSMA 617, lo cual el último proceso será el control de calidad, donde se va a evaluar el pH, la apariencia, la actividad, la esterilidad, endotoxinas y la estabilidad, para que finalmente se dé la liberación clínica de todos los lotes de actinio 225 PSMA 617. Es importante entender que en radiofarmacia el proceso no termina cuando el radiofármaco se sintetiza, ¿no? Realmente comienza una etapa aún más crítica, que es el control de calidad, que veremos en la siguiente página. Ahora bien, toda formulación necesita que el preparado sea estable, estéril y compatible con la administración intravenosa, para de esta forma el radiofármaco sea seguro para el paciente. Uno de los reactivos que se deben controlar es el sistema tampón. Como lo dije anteriormente, el acetato de amonio va a garantizar que el pH se encuentre en parámetros establecidos, como es el caso de 5.5 a 5.8. De esta forma, va a favorecer que el actinio 225 pueda unirse y mantenerse estable con el PSMA 617. De esta forma, evitamos que se destruya durante todo el proceso de radiomarcaje. Otro de los reactivos es los agentes estabilizadores o agentes antioxidantes, como es el caso del ácido ascórbico, que va a captar radicales libres originados por la radiación alfa o generados por la radiólisis. Este agente es muy importante porque garantiza que todo el radiofármaco se encuentre estable hasta su administración. Asimismo, se deben evaluar parámetros de calidad como el pH, la solución, el aspecto y entre otros, ¿no? Para que haya una buena reproducibilidad de lote y que todos los lotes sean equivalentes, es necesario controlar parámetros críticos de proceso, como es el caso de la actividad, de la relación entre el actinio y el PCA 117, de la concentración del tampón,
del pH, la temperatura y el tiempo de calentamiento, el volumen final de la formulación, entre otros. Para eso necesitamos de parámetros, o mejor dicho, de documentos que garanticen que todo el proceso tenga una trazabilidad. Y esa trazabilidad se logra a través de los POEs, que son documentos estandarizados que nos permiten entender cómo y en dónde, cómo y en dónde funciona cada procedimiento y qué utilizar en cada uno de ellos. Asimismo, se utilizan criterios de aceptación para cada proceso, que lo veremos más adelante. Como venía mencionando, en radiofarmacia el control de calidad es una de las etapas más importantes y críticas en todo el proceso. No obstante, no basta solamente con sintetizar correctamente radiofármacos, sino cumplir con todos los requisitos establecidos para garantizar su seguridad y eficacia. El primer ensayo corresponde a la identidad radionucleídica, cuyo objetivo es confirmar que el radionúclido presente es realmente actinio-225. Para ello se emplea la espectrometría gamma de alta resolución, identificando principalmente a través de fotopicos emitidos por radionúclidos hijos, como es el caso del francio y el bismuto. Posteriormente se determina la pureza radionucleídica, verificando que no existan contaminantes radioactivos, especialmente el actinio-227 debido a su larga vida y su relevancia radiológica. El criterio de aceptación debe tener una pureza superior al 99%. En el siguiente ensayo es la pureza radioquímica. Probablemente es uno de los más importantes, ya que verifica que el actinio permanezca finamente unido al complejo PSMA 617 y no se encuentre libre en la formulación. Y esto se logra a través de técnicas como el radio ITLC o el radio HPLC. Ahora, ¿por qué es importante esta prueba? Porque si el actinio se encuentra libre, modificaría la biodistribución, acumulándose en el hígado, en el hueso o en las glándulas salivales y producen un riesgo de toxicidad. Por otro lado, tenemos a la determinación del pH. Esto va a asegurar que permanezca dentro de un rango compatible para la administración intravenosa y además el radiometálico se encuentra estable. También vamos a inspeccionar la apariencia física, verificando que la solución sea transparente, incolora y libre de cualquier partícula visible. Posteriormente vamos a identificar la actividad mediante un activímetro, en la cual aseguramos que la dosis administrada corresponde a la dosis prescrita. Finalmente, se realizan ensayos de esterilidad y endotoxinas bacterianas que son indispensables para garantizar la seguridad microbiológica del preparado. Además, se evalúan estudios de estabilidad durante el tiempo que permanezca almacenado antes de su administración y verificando que la pureza radioquímica sea superior al 95%. Todo este proceso se registra mediante un sistema de documentación que va a garantizar la trazabilidad desde el origen de cada reactivo hasta las condiciones de preparación, resultados de control de calidad y el personal responsable que se debe encontrar altamente capacitado. Solo estos criterios se cumplen para poder liberar el lote en su uso clínico en el paciente. Una vez asegurado la calidad, el siguiente paso es demostrar que realmente funciona antes de llegar a estudios clínicos en humanos. Ante eso, el radiofármaco administrado al paciente primero debe demostrar una eficacia y seguridad mediante estudios preclínicos. En estos estudios comienzan en in vitro, utilizando líneas celulares con alta expresión del PSMA. En esta etapa se evalúan aspectos importantes como la afinidad entre el radiofármaco y el receptor, la capacidad de internalización únicamente en la célula tumoral, la estabilidad en el suero humano y su efecto citotóxico sobre todas las células tumorales. Posteriormente se realizan estudios in vivo en modelos animales donde se analiza la biodistribución, la farmacocinética y la dosimetría del radiofármaco para aplicar al paciente. En estos ensayos van a permitir conocer cuánto radiofármaco llega realmente al tumor y cuánto permanece en él y cuál es la dosis de radiación que recibe tanto el tejido tumoral como los órganos sanos. En conjunto, los estudios preclínicos constituyen el puente
entre el laboratorio y la aplicación clínica, ya que proporcionan evidencia necesaria para avanzar a ensayos en humanos. Finalmente, con toda la información presentada, podemos establecer conclusiones del trabajo. Como conclusión, el desarrollo conceptual del radiofármaco demuestra cómo la integración de la biología molecular, la química de coordinación, la radiofarmacia permite diseñar terapias cada vez más específicas contra el cáncer. Su eficacia se basa en la combinación de tres componentes: el PSMA como blanco molecular, el PSMA 617, que dirige el radiofármaco hacia las células tumorales, y el DOTA, que mantiene unido al actinio 225, permitiendo así la radiación alfa que actúa exactamente donde se necesite. Además, el éxito del radiofármaco no depende únicamente de su diseño molecular, sino también de la producción del radionúclido, del proceso de radiomarcaje y el estricto control en el aseguramiento de la calidad. Aunque existan desafíos principalmente relacionados a la producción del actinio 225 y a la distribución de algunos radionúclidos hijos, los resultados obtenidos hasta la fecha al actinio 225 PSMA 617 como una de las estrategias más prometedoras para el tratamiento en el cáncer de próstata resistente a la castración. En definitiva, este radiofármaco representa un claro ejemplo de hacia dónde se dirige la medicina moderna, tratamiento que cada vez suele ser más preciso, personalizado y dirigido especialmente hacia las células tumorales, con el objetivo de maximizar la eficacia terapéutica y minimizar el daño hacia tejidos sanos. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cada una de sus preguntas que lo harán en la clase. Gracias.